Hola amigos, amigas, bienvenidos. Ya estamos de regreso con Aprende Biblia. Estamos estudiando la carta a los Colosenses. Estamos en el capítulo 3. Hoy vamos a revisar el capítulo 5, del versículo 5 al versículo 15. Y bueno, entrando ya en materia, vemos que estos versículos generalmente tiene como una lista del deber ser y una lista de cosas buenas y dejar una larga lista de cosas malas. Sin embargo, viéndolos aisladamente, para unos eran unas cosas muy graves, que nunca han hecho con una vida, digamos que sin Cristo, pero dentro del ámbito de lo que se entiende como moral y decencia. Y otros, bueno, puede ser que se identifiquen con todos, pero aquí el asunto no es ese. El asunto es que Dios no nos enseña a tener, o no quiere, o no es su objetivo que tengamos una vida moral intachable. Nosotros somos santos por definición y la santificación está operándose por parte del Espíritu Santo en nosotros en la medida en la que nosotros vamos dejando que Cristo gobierne nuestras vidas cada vez más y más. Entonces, esta lista de cosas malas y buenas se deja de ver como tal y comienza a agarrar el sentido que tenemos el poder con el Espíritu Santo en nuestras vidas para para poderlo llevar a cabo, y no nosotros, sino que el Espíritu que mora en nosotros. Voy entonces a comenzar con el versículo 5 de Colosenses 3. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Este hacer morir, pues evidentemente tiene mucho que ver con Romanos 13, cuando habla en Romanos 13 de que porque si, te lo leo, dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Este hacer morir es precisamente lo que se refiere a que de una manera consciente cada uno de nosotros demos este lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, a través de lo que viene siendo el estudio formal de la palabra de Dios, el congregarse y el oír la palabra con otros es muy importante. Evidentemente esto incluye también el hecho glorioso de que va más allá de solamente congregarse para oír cosas buenas o bonitas, o más que consejos morales, más que consejos de comportamiento, más que consejos humanistas. Aquí la palabra es muy clara y es una orden además. Dice, hagan morir ustedes en su vida, cada uno de ustedes, lo terrenal que hay en sus vidas, y que bueno, pues hace la lista de fornicación, esa inmoralidad sexual, impureza, que también tiene que ver con inmoralidad sexual, pasiones desordenadas y malos deseos. Estas pasiones desordenadas se entiende al aspecto mental de maldecir, de pasiones muy intensas y demás, y la avaricia, que también se traduce como codicia, y que evidentemente, bueno, tiene que ver con las cosas materiales, y hace aquí un punto que es idolatría. La avaricia, que es idolatría, y es el hecho de que se deifica a el dinero o a las posesiones. Esto pues, evidentemente tiene mucho que ver también con lo que claramente expresó nuestro Señor Jesucristo, en que o le sirves a Dios o le sirves a las riquezas. O sea, no hay terceros. En la cosmovisión santa de nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios, dice, o le sirves a Dios o le sirves a las riquezas. Bueno, este se refiere precisamente a esa avaricia, que es idolatría, porque el avaro va siempre a adorar de alguna manera y va a dedicar su vida
a la riqueza, a obtener riqueza, y entonces está pecando al mismo tiempo de idólatra. ¿Por qué? Porque todo su ser, esfuerzo y demás le es precisamente dedicado a su Dios, que es el dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y es lo que agarra sentido también de hacer morir lo terrenal con la avaricia, que es idolatría, el hecho de poder ofrendar y diezmar. Eso es una obra directa en contra de la carne de uno, el poder disponer del dinero que ganamos trabajando, poderlo disponer en la parte que a Dios le toca y dárselo como un tributo de adoración a Dios, sirviéndole a Dios, ¿sí? Trabajando en un trabajo como todos los que hay, no necesariamente en la iglesia, sino con el trabajo natural. Entonces, con ese trabajo natural, ¿cómo no se le está sirviendo a la riqueza? Bueno, primero, no tener amor al dinero, y segundo, darle lo que le corresponde a Dios. Dar dinero para la obra, para la iglesia, es una obra directa en contra de la carne, crucificándola. Bien, vamos a pasar al versículo 6. Dice, cosas por las cuales, las que acabo de leer, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios. Bueno, pues la ira de Dios es el contexto, yo creo, más importante del que debemos de estudiar hoy. La ira de Dios no se está refiriendo precisamente al acto de la venganza per se como tal. Alguien en algún momento dado me cuestionaba hace tiempo que el Dios de los cristianos pues, era un Dios muy enojado, era un Dios sangriento, viendo el Antiguo Testamento, era un Dios que mataba a personas inocentes sin deberla ni temerla, y que pues como se adoraba a un Dios que estuviera enojado siempre, ¿no? Puesto que esto iba a acabar con esta vida, iba a acabar, este mundo iba a acabar con precisamente la ira de Dios. Pues sí, efectivamente, la ira de Dios es precisamente el hecho, no la emoción, sino que el hecho de aplicar la justicia de Dios al pecado con la muerte. La paga del pecado es muerte. Y la ira de Dios, que es en un acto de justicia, está ejerciendo la justicia de Dios en precisamente hacer pagar con la muerte a los que no han sido justificados por la sangre de Cristo. Recuérdate que el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan dijo, bueno, es que los que se pierden no se pierden por sus pecados, sino que se pierden por no creer en mí. Y es precisamente es lo que viene como la ira de Dios, que es la reacción constante e invariable por parte de Dios sobre el pecado. En Juan 3:36, un poquito adelante de Juan 3:16, que habla acerca del amor de Dios para con el mundo, que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Y en el versículo 36 dice, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios ya está sobre, ya yo lo aumenté, dice, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él, ¿ok? También vemos en Romanos 1:18, dice que porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿A qué se está refiriendo por la verdad? El perdón de pecados y la fe en Jesucristo, para que la ira de Dios no se descargue en esta vida cuando sea ya en estos tiempos finales el arrebatamiento, y después del arrebatamiento la ira de Dios caiga sobre el anticristo y sobre las personas que queden vivas al final de la semana 70 del profetizada en el libro de Daniel en el Antiguo Testamento, que tiene que ver con 7 años de tribulación y gran tribulación, donde la ira de Dios va a ser manifiesta a los que estén vivos. La ira de Dios se va a manifestar a los que ya hayan muerto en aquel entonces, hayan muerto en sus pecados, y por eso hay dos resurrecciones: la resurrección para vida, donde hay varias, cada una en su tiempo,
y la última resurrección, que es la resurrección para muertos, la ira de Dios se va a manifestar al no estar inscritos en el libro de la vida estas personas en el juicio delante del gran trono blanco de Dios, se irán al infierno y la ira de Dios estará aplicándose como el pago de sus pecados y también de no haber creído en el Hijo de Dios. Solo te recuerdo que Dios no es injusto para mandar a alguien al infierno porque sí, sí, ok. Todos, no va a haber alguien que le pueda reclamar a Dios, decir con la base legal diciendo es injusto que me mandes al infierno porque yo nunca pequé. Pues no, porque de acuerdo con Romanos, ahí viene claramente explicado que pues precisamente la ira de Dios se refleja como lo leímos en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿Sí? No dice que contra los que no recibieron el Evangelio, sino la impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, es decir, que saben de la salvación y que detienen esa verdad para sí mismos o para ellos a través de la conciencia que Dios le ha dejado a cada ser humano, conciencia de pecado, aunque tengan la conciencia cauterizada después de tanto insistir en pecar, Dios ya los dejó a su suerte, precisamente como dice también Romanos, los dejó a su suerte y los dejó morir en sus pecados, como también el Señor Jesucristo lo dijo en el Evangelio de Juan, ustedes morirán en sus pecados, en el Evangelio de Juan. Y habla una expresión muy fuerte que habla de hijos de desobediencia. Mismas referencias que hace en Efesios 2:22. Te leo Efesios 2:22, dicen los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Esta expresión pues evidentemente nos muestra que los incrédulos tienen esta pecaminosidad inherente y desobediente y rebelde como nosotros estábamos en otros tiempos. De hecho, por lo mismo dice en el versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, antes de nuestra conversión. Efectivamente, sea un pecado o sea el otro, pequeño o grande, nadie se va a salvar por tener una moral intachable, simplemente porque la naturaleza pecadora persistió en él y no fue nacido de nuevo. Esa es la importancia del entender lo que viene siendo el nuevo nacimiento o lo que viene siendo la regeneración espiritual, como lo dice el Señor también en el Evangelio de Juan 3, donde explica que es necesario nacer de nuevo. En Efesios 2.1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No hay persona que se escape de esto, que pueda decir que pues yo tuve una vida tal, pues intachable, ¿no? El hecho de haber nacido de mujer, porque como hijos de Adán en la carne, nacimos de mujer por engendrados por un hombre, eh, y demás, con la naturaleza pecadora, todos los seres humanos nacemos con esa naturaleza pecadora. Pero nosotros los escogidos, al nacer de nuevo, esa naturaleza pecadora queda sin poder, ¿sí? Sin poder, sin dominio sobre nosotros, Romanos 6, y tenemos la capacidad con el Espíritu Santo en nosotros de crucificar esa naturaleza pecadora. En Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Aborreciéndonos unos a otros. Nosotros vivíamos en estas. Bueno, vamos a leer el versículo 8. Dice, pero también, como hijos de Dios, no solo dejar atrás esta naturaleza pecadora, no solo dejar esta
cuestión con la que nacimos y del que ya nos libramos como hijos de Dios. Pero hay más y es un escalón más de lo que pues se entiende como pues básico, todo lo que acabo de leer: ira, enojo, malicia, blasfemia, las cosas cuando vimos antes de ese versículo 8. Pero dejad también vosotros todas estas cosas: la ira ya no es la misma palabra que se usa de la ira de Dios que estudiamos, la ira, y precisamente está hablando de ese ya enojo intenso que en realidad significa agitación mental, fuerte presencia de emoción, de enojo y de arrebato y agresión, a grandes rasgos. Esa es la ira, la suma de todo lo que te acabo de decir: enojo, malicia. Esta palabra malicia en realidad se está refiriendo a la forma de hablar, a la forma de hablar mal, y mal de otros. Y blasfemia es hablar mal de Dios y hablar también mal de otros acerca de cosas religiosas, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces, malicia, blasfemia y palabras deshonestas de vuestra boca tienen que ver con lo que hablamos, basado en una ira y en un enojo, que nosotros, pues evidentemente, como estudiamos en la carta de Santiago, ¿cómo puede salir de esa boquita agua dulce y agua salada? Pues sí, es de lo que nos debemos de cuidar. Te pido que estudies en este mismo canal, que te pido que te inscribas tanto al canal de Aprende Biblia como al canal o al canal de Renuevo de Amistad. Por donde lo estés viendo, te pido que te inscribas, que te suscribas, que te suscribas al canal y que actives las notificaciones, y que ayuda mucho un like a estas clases, a estos videos, a las predicaciones. Bueno, entonces, hablar de otros, perdón, que leas la carta de Santiago, como viene ya en este mismo canal, por el cual lo estás viendo de YouTube, habla acerca de la lengua. Jesucristo fue muy claro al decir, por sus palabras serán condenados, de la abundancia del corazón habla la boca, por sus palabras serán justificados. En fin, el hablar, quieres aprender mucho acerca del poder que esto ejerce sobre los humanos en general, acerca de la forma de hablar, no la forma de hablar bonito, porque hay quienes hablan muy bonito, pero solamente maldicen. Bonito y suavecito, pero solo maldicen, o engañan, o manipulan, y es lo mismo. Finalmente es malicia. La manipulación suavecita es finalmente malicia, y demás. Viene así explicado en Santiago, y aquí, bueno, el Señor nos lo está dejando muy claro. Pero hay más. No solo tenemos esta capacidad, sino también el hecho de hablar siempre con verdad. Versículo 9 dice: no mintáis los unos a los otros. No mintáis los unos a los otros. ¿Cómo se puede interpretar con claridad esto de no mentir unos a los otros? Es muy simple. Entre cristianos es muy común el hecho de que tú le preguntes a alguien cómo estás, no con el cliché de hola, ¿cómo estás? ¿No? Y ni siquiera te esperas a que te contesten, porque no te interesa oírlo. Realmente es una forma de saludar que a mí, la verdad, me gustaría que te la quitaras si eres de los que acostumbra hola, ¿cómo estás? Si usas el hola, ¿cómo estás? Tienes que esperarte a que te contesten, si es que te quieren contestar. Y como muchas veces no te van a querer contestar porque se dice a diestra y a siniestra, personas de confianza y de no confianza, ¿sí? Entonces úsalo cuando realmente sean personas de confianza y les quieras servir a estas personas preguntándole ¿cómo estás? Bueno, no mintáis los unos a los otros, es decir, ¿cómo estás? Y tú dices bien, y no estás bien. No mentir los unos a los otros,
Es tan matizado el asunto, tan amplio el umbral de poder mentir, eh, no con la malicia, como vimos en el versículo anterior, sino simplemente a veces mentir es no decir eh, las cosas que son. Muchas personas prefieren mentir que decir no sé, ¿sí? Inventar cosas o evadirlas o no contestarlas con sinceridad. Simplemente es un no sé. Entonces aquí el escalón es un poquito más alto porque a continuación lo que dice el versículo 9 dice, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Es decir, la naturaleza y la identidad pasada que no había sido ni regenerada ni tampoco tuvo una claridad en este proceso de santificación por parte de Dios y que pues se detuvo. Esto lo podemos ver en acción en Romanos 5 del 12 al 14 y particularmente en Romanos 6:6. Te lo voy a leer, Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y esta expresión de ser destruido no significa destruido de una sola vez, es decir, algo que se destruyó como un choque de un carro y que quedó completamente destrozado fue, no, bueno, esta expresión se ha destruido es un continuo debilitamiento de la antigua naturaleza pecadora hasta que es tal la debilidad de la naturaleza pecadora en nosotros por el Espíritu Santo en nosotros y nuestro deseo de humildad, de que la gracia y la virtud vaya creciendo en nosotros, que esa naturaleza pecadora quede totalmente adormecida y que ya sea una costumbre, en el buen sentido, de manera automática, vivir una vida santa. Acuérdate que el deseo de Dios es que seamos santos, no que seamos exitosos, felices, sanos, guapos, felices, contentos. No, siempre hay un Nabucodonosor para cada uno de nosotros. Te pido que escuches la conferencia del domingo pasado, 8 de enero del 2023, dada por tu aquí seguro servidor. Bueno, precisamente ese viejo hombre dice en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, también repite la expresión, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y este despojarse y revestido, precisamente son palabras que tienen que ver literalmente del quitarse lo viejo, es decir, cambiarse, quitarse la ropa sucia como tal, es decir, la externa, la ropa es externa. Nadie se viste a la moda internamente, más que alguien que esté en harapos y diga, bueno, yo sé que estoy vestido a la moda. Oye, pero estás en harapos. No, pero internamente estoy a la moda. Entonces, bueno, ok, pues él dice eso, ¿no? Pero no, no es así. O sea, lo que se ve que es lo externo, que es la ropa que está en harapos, pues no está a la moda, ¿no? Bueno, pues efectivamente es así la carnalidad. Es decir, no, yo ya no soy carnal, en mi corazón soy santo y puro, pero exteriormente sigo siendo un carnal, exteriormente sigo siendo una persona obscena, carnal, adúltera o cualquier otra cosa. Es exactamente lo mismo, por eso dice despojarse de lo que se ve, de lo que es evidente. Alguien decía lo que se ve no se juzga, pues no, o sea, se veía que era un pecadorazo, entonces pues eso es lo que se refiere, ese despojarse de esa ropa sucia que es la carnalidad y que sientan pues evidentemente el hecho de que es un mandamiento, todo esto no es un buen consejo, por eso te decía, no es una lista de buenos consejos. Ahora sí vamos a ser buenos
y demás, pero antes vamos a recibir de Dios, ¿no? O sea, no, aquí son mandamientos, es una orden que está diciendo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice con claridad que bajo la realidad de esta regeneración en nosotros, las cosas viejas pasaron y todas hechas son hechas nuevas, como dice Pablo en Corintios. Nosotros los creyentes nos despojamos de esas obras pecaminosas que van quedándose en nuestra vida si no ponemos atención. El ser humano pecador por naturaleza, aún nacido de nuevo, si no se esfuerza en los hábitos del cristiano, como los enseñamos en Renuevo de Amistad, que son 5 hábitos que el creyente debe de adquirir y conservarlos y vivirlos, porque si no se empieza a volver carnal y va regresando a los viejos vicios. Los 5 hábitos, te los recuerdo, es orar, leer la Biblia y estudiarla, leer la Biblia y estudiarla, congregarse, ofrendar y diezmar y servirle a otros. Son 5, ahí está mi manita, 5 hábitos que el creyente debe de practicar diariamente. Obviamente congregarse y diezmar y ofrendar no, por lo mismo. De hecho, nosotros nos estamos congregando virtualmente en esta congregación, en esta iglesia cristiana Renuevo de Amistad virtual y virtuosa, con nuestras reuniones mensuales presenciales en la medida de las posibilidades, pero finalmente es una congregación virtual y virtuosa, porque hay congregaciones que son presenciales pero no tienen nada de virtuosas, y hay congregaciones virtuales que no necesariamente son virtuosas. Bueno, pues el chiste es que sean ambas. Dice, no mintáis los unos a los otros, despojándose del viejo hombre con sus hechos, no de buenas intenciones. Vamos a leer el versículo 10. Es por eso decía de la ropa, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de Cristo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta la perfección. No, dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y este conocimiento pleno, a lo que se está refiriendo, es que cuando venga el Señor le veremos tal cual es. Es decir, nuestro proceso de santificación no termina sino hasta que el Señor venga y se manifieste. Pero mientras, debemos de ir subiendo los escaloncitos que el Espíritu Santo nos va ayudando, transformando nuestro corazón. Aquí el asunto es ser transformados, no en un congreso, no en un congreso de golpe con el profeta tal y con manifestaciones del Espíritu Santo, según comentan, no lo son, pero según son manifestaciones del Espíritu Santo que venden el hecho de que en un congreso por el poder del Espíritu Santo vas a ser transformado. Bueno, la historia muestra lo contrario de la vida de esas personas. Te digo porque yo he estado en estos congresos a través de los años y mi vida no se transformó. Me emocioné un ratito, me emocioné viernes, me emocioné sábado, me emocioné el domingo, el lunes quería caminar sobre el agua, gracias a Dios no había ninguna alberca cerca, quería bendecir a todos, el martes como que se me empezó a olvidar. El miércoles, pues como era día de congre, pues voy todavía medio animadón, ¿no? Ese miércoles de esa semana, ¿eh? O sea, ya por ahí del viernes, pues como que ya me empezaba a molestar las órdenes del jefe o el tráfico. Para el sábado ya estaba pues igual. Y para el domingo, pues otra vez necesitaba oír una carga, una recarga espiritual de choques eléctricos del Espíritu Santo. No, no es así. Es simplemente quitarse eso y vamos siendo renovados hasta el conocimiento pleno, hasta el día de Cristo. Versículo 11, donde no hay griego ni judío. ¿En donde no hay ni griego ni judío? ¿En qué? En el hecho, en la orden
de irnos renovando conforme al Espíritu hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, es decir, no hay una persona muy inteligente, muy religiosa, ni circuncisión ni incircuncisión, es decir, no necesitas ser judaizante, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Nota cultural acerca de los bárbaros y escitas. Los escitas eran personas, era una tribu en realidad o una etnia sumamente violenta. Era un antiguo pueblo nómada que se dedicaba específicamente a la guerra, que invadió lo que se conocía como el fértil creciente en el siglo VII antes de Cristo. Era notable su salvajismo, eran aborrecidos, temidos por todas las etnias extranjeras y demás que eran aborrecidos por los bárbaros incluso. Entonces, bueno, eso se refiere por citas, son de los que iban destruyendo nomás. Ni siquiera se quedaban, sino que destruían, saqueaban y se iban a seguir como nómadas. Por eso, nota cultural. Sino que, lo importante es sino que Cristo es el todo y en todos. Es decir, lo único que cuenta y lo único verdadero es que Cristo sea el todo, Cristo. Eh, no el hecho de ser cristiano, porque predicaba en algún momento dado un cristianismo sin Cristo, pues es precisamente la religiosidad y demás. Me gusta mucho el versículo 12 porque habla de algo maravilloso que dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Sí, como escogidos de Dios, como hemos visto en Romanos 8, 29 y 30, que fuimos escogidos por el Señor desde antes de la creación del mundo y fuimos llamados, escogidos, primero escogidos, luego llamados, justificados y demás. Pero la característica del escogido son estas dos palabras que siguen y me encanta. Es vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Santos y amados. No dice poderosos y ungidos. No dice exitosos y guapos o guapas. Dice santos y amados. La característica del escogido de Dios que está con su Dios es que es santo y es amado. Y se sabe amado. Yo me sé amado de Dios. En proceso de santificación, con errores, con cuestiones, sí, como todos. Pero lo que sí sé es que soy santo por la sangre de Cristo, que significa ser apartado y en proceso de santificación por haber sido escogido por el Señor. Y me siento muy amado porque lo sé. Y no estoy diciendo algo que me sea a manera distintiva y que por lo demás estoy en un nivel superior. No, es por lo mismo estoy como esclavo de Cristo para servir a los demás. ¿Por qué? Porque dice, de entrañable misericordia, santo y amado, de entrañable misericordia por los demás, y por eso dedicamos nuestra vida para servir al Señor, de benignidad en lugar de malicia, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Eso es las características de un escogido de Dios, santo y amado, misericordioso, benigno, humilde, manso y paciente. Solo Dios puede hacer eso en nosotros. Solo Dios puede obrar esto en nosotros. Para mí es imposible lograrlo por mí mismo, pero el Espíritu Santo me está diciendo que es posible a través de Él mismo y de en Cristo. Por estar en Cristo junto con el Padre Celestial es precisamente la obra de Dios en mí. ¿Ok? Soportándoos unos a otros. ¿Cómo es posible que después de todo lo anterior diga, pero sopórtense unos a otros, ¿no? Pues sí, precisamente
porque alguien decía que las peores personas que había conocido y que le habían hecho más daño eran cristianos. Pues sí, por lo mismo que estamos en el proceso, pero ¿quién lo dijo? Pues obviamente, pues no es una pera en dulce. Había hecho seguramente el mismo daño a otros como si no fuera cristiano. Entonces es mejor calladitos, no juzgar, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. ¿Por qué? Porque dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Y cómo es que Cristo te perdonó como para ser santo? Eh, Te voy a decir algo importante. Es cierto que perdonar no implica olvidar, ¿sí? El Señor no nos está pidiendo que perdonemos y que nos quedemos sin memoria, no. Que perdamos la memoria, no. La obra de Dios es el perdón, precisamente nosotros perdonándonos unos a otros, ¿sí? Pero al perdonar unos a otros, como Cristo nos perdonó, el olvido entra en función precisamente de lo que acabamos de leer en el versículo 12, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Estas cosas, la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia, va haciendo en nuestra mente, ¿sí? Comprobado está que las reacciones bioquímicas y el intercambio de nuestra red neuronal con impulsos eléctricos se va modificando acerca de recuerdos, shocks, impactos, traumas, se va modificando, ¿sí? Se va cambiando nuestra red neuronal, nuestros bioquímicos generados por el cerebro, cuando alguien tiene estas características, tiene esta forma de ser, ¿sí? Está comprobado, la fuente es muy amplia, pero si lo dice la palabra, que lo hagamos hacer, lo podemos hacer, porque dice precisamente que por el hecho de ser misericordioso, bueno, humilde, manso y paciente, el olvido no es necesario, sino que aún recordándolo, vemos ya con misericordia, con paciencia, con humildad, con benignidad a las personas, y es como Cristo nos perdonó y así nos ve y así nos trata. Por eso es como Cristo les perdonó, así ustedes también lo hagan. Háganlo, perdonándose unos a otros, versículo 14. Y sobre todas estas cosas, pues el cierre maravilloso, vestidos de amor. Así como te quitaste esa ropa de pecado, ahora te vistes de amor, que es el vínculo perfecto, es decir, es la forma ideal de vincularse unos con otros. Y esto trae una enorme, enorme, enorme recompensa. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Pues ¿cómo no va a gobernar la paz de Dios en nuestros corazones? Porque finalmente, por un lado, vamos a estar en paz con Dios. Esta palabra se refiere, aquí la palabra griega se refiere tanto al llamado de Dios a la salvación y a la paz con Él, que trae pues evidentemente el estar en paz con Dios, como dice Romanos 5.1, dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero también tenemos esta actitud de reposo, de seguridad que tenemos los creyentes. En Filipenses 4.7 tenemos y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, toda explicación lógica, todo argumento. Si la paz de Dios sobrepasa todos esos cuestionamientos mentales y emocionales, la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una paz que no cubre nuestra mente no es real.
La paz de Dios no solamente es sentir rico, no, la paz de Dios es pensar sin agitaciones que me provocan ira, descontento, dudas, incredulidad y demás. Esos pensamientos van en contra de lo que Dios me da, que es su paz, primero como relación, pero también su paz al mantener en calma todo esto. Dice, este es el vínculo que hace el amor y que esa paz hace que mi corazón esté en paz, en paz en cuanto a mis pensamientos y sentimientos y emociones y recuerdos. ¿Por qué? Porque finalmente dice, a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y viene algo hermoso, que se nos olvida, porque no lo practicamos diariamente, y sed agradecidos, y ser agradecidos con Dios. Ese asunto de darle gracias a Dios por los alimentos, si no es religioso, bendito sea Dios, pero si es pura religiosidad, no sirve de nada, porque finalmente todo lo anterior se ve que no está, es pura religiosidad. No, 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 no. Aquí es, en verdad, ser agradecidos con Dios, no nada más decirlo, sino vivir en agradecimiento a Dios, aún en medio de tribulaciones y angustias, aún en medio de problemas, pero también ser agradecido por todo lo bueno que ya tenemos en el Espíritu Santo, por todo lo maravilloso que ya tenemos con el Espíritu Santo, por todas las cosas gloriosas que el Señor nos ha dado y nos ha puesto. Esto es la gloria del Espíritu Santo en nosotros. Es la gloria bendita de nuestro Padre para con nosotros. Es entonces, pues, esto que va mucho más allá de la moral, va mucho más allá de buenos deseos, va mucho más allá de una lista de cosas, sino que en realidad es la forma de vida que tenemos los creyentes por la obra de Dios en nosotros. Acuérdate que empezamos este capítulo 3 con buscar las cosas de arriba, donde está Cristo y demás, es precisamente lo que sucede cuando hacemos esto. Con esto termino entonces, te agradezco el tiempo, te pido que compartas esta clase, pero sobre todo te pido que la consideres y la pongas por obra con el Espíritu Santo en oración, bendiciendo a Cristo, siendo agradecidos, que te suscribas al canal, que también le des a activar las notificaciones y le des like a este video. Muchas gracias, que Dios te bendiga y acuérdate que lo más importante de todo esto es que tú aprendas.